Hola, hola a todos. Bueno, qué gusto tenerlos aquí una vez más en este espacio donde los libros, las palabras y la memoria se convierten en un puente para entender mejor quiénes somos. Entonces, hoy quiero que me acompañen a sumergirnos en un libro que no es simplemente una antología, sino más bien es un bisturí abierto sobre la piel y el espíritu de Guatemala. Se trata de Microfe, poesía guatemalteca contemporánea, un proyecto curado por el escritor y crítico Javier Payeras. La verdad, reúne voces diversas y potentes que nos hablan desde lo íntimo y lo colectivo, desde el cuerpo y la ciudad, y sobre todo desde la fe mínima que aún palpita en medio del desencanto. Ahora, yo sé que quizá se pregunten, ¿por qué microfe? Bueno, pues porque nosotros no hablamos de grandes religiones institucionales ni de dogmas cerrados, sino de esa fe pequeña que se filtra entre lo cotidiano, entre los mapas y los huesos, entre el ruido de la ciudad y el silencio de la muerte. Es decir, una fe mínima que sobrevive al colapso de los grandes relatos y que encuentra en la poesía un refugio, un espejo y un pulso. Hoy nos vamos a sumergir en este viaje poético sin prisas, explorando cada voz, cada imagen y cada latido, para tratar de comprender qué significa creer en algo, aunque sea tan diminuto. En un país como el nuestro, marcado por la violencia, la memoria, la herida y la urgencia de seguir vivos. Al mismo tiempo, reflexionaremos sobre cómo estos poemas nos tocan, nos cuestionan y nos acompañan en nuestra propia experiencia de microfe. Entonces, en microfe, la ternura convive con la crudeza, la memoria con el presente y la espiritualidad con la carne abierta. Y bueno, esto nos prepara para entender mejor quién es la persona detrás de esta selección de poemas, porque el curador también es clave en la historia. Para comprender mejor este libro, es importante hablar de quién lo seleccionó. Como ya antes mencionado, es Javier Payeras. Javier Antonio Payeras nació en Ciudad de Guatemala el 6 de febrero del año 1974. Es poeta, novelista, ensayista y artista visual y forma parte de la llamada generación de posguerra en Guatemala. Entre sus obras destacan Imágenes para Bill Master, Déjate caer, La resignación y la asfixia, Ruido de fondo y Soledad Border. Lo interesante es que Payeras combina su labor literaria con la gestión cultural y la crítica, participando en proyectos artísticos, colectivos y como columnista. Su visión de la poesía es amplia y abierta, buscando siempre conectar lo urbano con lo íntimo y lo colectivo. En Microfe actúa como un curador, un cirujano de la palabra. Coloca poemas distintos, uno al lado del otro, para abrir una herida compartida. Así, el libro se convierte en un mapa de emociones, memorias y reflexiones profundas. Además, esa intención se refleja desde la portada, un corazón anatómico rodeado de imágenes sagradas, medievales y modernas. Lo humano y lo divino, mezclados en un mismo cuerpo. Esa imagen nos prepara para entender que la fe mínima es ese latido que sobrevive cuando todo lo demás se ha desmoronado. Y claro,
Esta idea de latido nos lleva directamente al contexto histórico y cultural del libro, porque no se puede entender Microfé sin conocer la Guatemala que lo nutre. Hablar de Microfé es hablar de la Guatemala contemporánea, un país que aún arrastra las cicatrices del conflicto armado, la represión y las migraciones forzadas. Sin embargo, también es un país donde germinan estallidos creativos que se niegan a ser silenciados. Aquí la poesía no es lujo, es sobrevivencia espiritual. Es una época donde las instituciones religiosas han sido cuestionadas y la política muchas veces solo ofrece promesas vacías. Los poetas encuentran en la escritura una manera de sostener la dignidad humana, de nombrar lo que duele y de celebrar lo que da belleza o lo que queda de ella. La microfe no es dogma ni religión organizada, es respiración mínima. Es lo que nos sostiene cuando todo lo demás falla. Esa idea atraviesa cada página de la antología y nos conecta directamente con los poetas que leeremos a continuación. Porque para entender la pluralidad de voces, primero necesitamos conocer quiénes son. Microfé reúne a varios poetas guatemaltecos contemporáneos que escriben desde distintos registros: lo íntimo, lo político, lo urbano, lo místico. Sus versos nos llevan de la ciudad caótica al silencio interior, del cuerpo abierto a la fe mínima que queda como residuo. Cada poema funciona como un espejo distinto, pero todos laten en un mismo cuerpo, el de un país fragmentado que aún busca sentido. Algunos nombres que aparecen en esta obra son Vania Vargas, con su voz urbana y confesional; Sabino Esteban, con su espiritualidad maya; Cuanjo Al; Pablo Bromo, con su mirada crítica y política; y otros poetas que, aunque distintos, se encuentran en esta antología para mostrarnos la diversidad poética del país. Permítanme contarles un poco sobre ellos, porque no solo los vamos a mencionar, también leeremos y reflexionaremos sobre sus poemas. Vania Vargas, nacida en Quetzaltenango en el año 1978, es poeta, narradora y periodista cultural. Sus textos exploran lo íntimo dentro del contexto urbano, memorias, identidades, nostalgias de ciudad. Publicó cuentos infantiles y quizá ese día tampoco sea hoy. Lo curioso es que desde pequeña tuvo acceso a libros de fantasía medieval y policial, lo que sembró su pasión por la lectura y la escritura. Tenemos también a Sabino Esteban. Es poeta maya, Cuajó Al, originario de Huehuetenango. Su poesía mezcla lo ancestral, lo espiritual y lo cotidiano. En Microfé podemos ver poemas bilingües, en español y Cuajó Al, integrando la cosmovisión indígena con la poesía contemporánea. Tenemos a Pablo Bromo, nacido en el año 1977 en Ciudad de Guatemala. Tiene una poesía cruda y directa que denuncia la violencia, la impunidad y las heridas sociales. Además, lleva la poesía a la calle mediante intervenciones urbanas y arte visual, convirtiendo cada poema en un acto vivo y colectivo. Otros autores incluidos en Microfé son Juan Pablo Dardón, Eduardo Villalobos, Maurice Echeverría, Alejandro